Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, qué gusto estar en su compañía hoy 18 de junio de 2017. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada. Espérense. Realmente el Congreso aquí en Guatemala no debía existir así como está ahorita, debían de cambiarlos a casi el 100%. Estaban tapados los inodoros, es lamentable decirlo, pero a veces tenían que salir y defecar alrededor de sus dormitorios. Y ella no quiere pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos, es colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Sencillamente pagan con la vida. Una comunidad que presenta un alto índice de pobreza extrema. Pues tomamos las decisiones y aquí pedimos que las respeten. No sabíamos que el río estaba lleno. Me acompaña Doris Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Le preguntamos a la gente su opinión del trabajo que realizan los diputados en el Congreso y estas fueron las respuestas. Espérense. Solo déjame pensarla. Bueno, lo que yo pienso es de que ellos están haciendo su trabajo y por alguna razón las cosas no se dan como todos quisiéramos que se dieran. Y bueno, hay que darle tiempo al tiempo, pues, ¿verdad? A veces nosotros somos unos seres humanos inconformes. Pienso que realmente el Congreso aquí en Guatemala no debía existir así como está ahorita, debían de cambiarlos a casi el 100%. Los diputados que no sirven para nada porque Guatemala estamos con violencia la familia. Bueno, que en realidad no están pensando en el país, ¿verdad? Están pensando en ellos mismos nada más, ¿verdad? Yo como guatemalteca espero muchísimo más de ellos. La verdad que los diputados no hacen nada. Y yo pienso que en vez de pagarles tanto salario a los diputados deberían de generarlo en salud, en las personas que lo necesitan, no que se lo gastan en cualquier tontería que ellos quieren. A mi parecer no han hecho algo que en mí me haya ayudado, entonces es como que fuera de lugar porque no he visto mayor cambio en cualquier gobierno. Bueno, pues considero que el trabajo de los diputados es muy bueno, es eficaz hasta cierto punto, pero sobrevalorado. Creo que deberían tener un poquito más de conciencia en cuestión de precios, en cuestión de sueldos y todo. Agradecemos su trabajo, pero ese es el único punto. El pueblo no está a favor de ese salario. Gracias. En el 2016, la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó 30 denuncias sobre agravios en el Hogar Virgen de la Asunción. 5 de ellos pertenecen a abusos sexuales. Denominado la Ciudad de los Niños, el Hogar Virgen de la Asunción tenía en resguardo para el 2010 más de 1,000 niños, niñas y adolescentes, como lo registra el informe presentado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El documento señala la preocupación por la falta de aplicación de normas, la falta de personal capacitado y recomendaba priorizar la reintegración de los menores con sus familiares. La Procuraduría de los Derechos Humanos presentó 8 denuncias suscitadas del Hogar Seguro, 7 por maltrato y 1 por disturbios. En ese año, el Hogar Solidario, creado en el periodo de Álvaro Colón y en el que participó Sandra Torres, pasó a llamarse Hogar Seguro con el ingreso del gobierno de Otto Pérez Molina.
Para ese año se reportaron 4 denuncias, 2 por maltrato, 1 por abuso sexual y el fallecimiento de un adolescente. En ese momento la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia informó que la muerte de la menor de 14 años había sucedido en manos de otra adolescente de 16, con una bufanda, sin brindar mayores detalles. Se presentaron 2 denuncias por maltrato, una por abuso sexual, falta de atención médica, falta de información a familiares y un intento de suicidio, siempre interpuestas por la Procuraduría de los Derechos Humanos. En ese año, en el reportaje Los Olvidados, se logró establecer que la menor de 14 años falleció en una habitación denominada La Bartocha, un cuarto utilizado para castigos en el que casi 10 adolescentes estuvieron encerradas por más de 4 días. Además, para que hicieran sus necesidades, las monitoras introdujeron un bote plástico. No estaban en buena situación, tenían que hacer cola, estaban tapados los inodoros. Es lamentable decirlo, pero a veces tenían que salir y defecar alrededor de sus dormitorios. Al principio estaba todo bien, pero después cambiaron de cocineros y solo fruta más nos daban. Aunque no nos gustaba, pero teníamos que comer. Para el 2015, el número de denuncias planteadas por la PDH subió casi al doble. Presentaron 13 denuncias, 6 por maltrato, 1 por abuso sexual, falta de atención médica, falta de información a los familiares, retrasos en los procesos, desaparición de adolescentes y el intento de un suicidio. Para el 2016, la desprotección en el hogar era a todos los niveles. Y en el hogar Virgen de la Asunción lo menos que había eran menores rescatados. El maltrato y la violación a sus derechos era el pan de cada día. La Defensoría de la Niñez de la PDH presentó un total de 30 denuncias, 10 por maltrato, 2 por abuso sexual, 2 por disturbios, 3 por falta de atención médica, 4 por desapariciones, mala condición de la infraestructura, negación a recibir más menores y 1 por trata de personas. Para octubre de ese año, la Secretaría de Bienestar Social informó sobre la desaparición de 142 menores, que huyeron del lugar de resguardo. En el reportaje Niñez en Crisis se tuvo acceso a una denuncia por trata de personas. Una de las denuncias a la que tuvimos acceso detalla que al escapar del hogar, un vehículo las esperaba. Fueron llevadas a la colonia de Limón, zona 18, a una casa de 2 niveles, en el que se les proporcionó dinero y un celular. El encargo: vigilar a camiones. En ese mismo año, en la visita de la vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, comparó el hogar con un campo de concentración como los que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo que pedí fue ayuda, no otra vez maltrato, le dije. Pero ahora ya estás aquí, me dijo, y ya no podemos hacer nada. Yo estaba arrepentida. Y yo dije que había sido lo peor que había hecho en mi vida. Yo dije, no, regrésenme, yo no quiero estar aquí. Además, la Comisión de la Tortura en octubre presentó una denuncia al Ministerio Público para que se investigara las posibles violaciones sexuales de las que pudieron ser víctimas los menores. El Refugio de la Niñez y Fundación Sobrevivientes también sostuvieron una reunión con el presidente Jimmy Morales debido a la crisis del hogar. En el 2016, el organismo judicial reporta el ingreso de 1.425 procesos por el delito de maltrato de menores a nivel nacional. No se establece si hay provenientes del hogar. La PDH presentó 2 denuncias por maltrato. En el 2017, la falta de atención, los abusos y las violaciones contra los menores estalló. El incendio del 8 de marzo dejó 41 niñas muertas y 15 heridas. Las sobrevivientes luchan contra las secuelas psicológicas y físicas. Además, los padres de familia piden que se investigue el delito de trata. También organizaciones sociales se unen a dicha exigencia. Si nosotros sospechamos es que algunas, y eso fue de octubre de 2016, vuelvo a insistir en esto, es que algunas de estas adolescentes eran sacadas del hogar para ser utilizadas en la modalidad de trata de personas bajo la figura de prostitución ajena. Pero entre las quejas de sociedad civil se encuentra que hasta el momento no se han capturado ni a los monitores ni al personal que son responsables directos de la tragedia. Pausa, volvemos con un informe sobre los daños provocados por las fuertes lluvias en el interior del país. Las lluvias han causado serios daños en diversos departamentos, según el informe del INSIBUMI.
40 viviendas con daños moderados, 240 personas afectadas por inundaciones en la aldea Crec, Zarco, Morales y Zabal a causa del desbordamiento del río Motagua, 35 casas con daños y 210 personas afectadas en la aldea Chiriquí, Los Amates y Zabal son los datos que maneja la Conred durante las últimas 72 horas de lluvia. Las brigadas de rescate reportan el colapso de drenajes en la zona 5 capitalina, la localización de un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro y 20 de profundidad en la zona 5 capitalina. La Conred también reporta que se han registrado más de 60 derrumbes en todo el país. Dentro de los derrumbes donde las cuadrillas han tenido más trabajo son en el kilómetro 15 ruta hacia San Antonio Las Flores Chinautla, afectando 4 carros. El segundo derrumbe más peligroso fue el que obstaculizó un carril en la aldea San Agustín a Cazahuastlán, El Progreso. Las autoridades de la Conred se mantienen en alerta institucional. Durante el año se han reportado 333 incidentes, 20.463 personas afectadas, 946 personas damnificadas, 221 evacuados, 19 heridos, 7 fallecidos, viviendas con daños leves 598, moderados 234, severos 42, carreteras dañadas 21 y puentes dañados 13. En Jalapa, las lluvias han ocasionado muerte y daños en diversas comunidades de ese departamento. Esta quebrada, que se ubica en el camino a la aldea Chotescumay en Jalapa, arrastró el cuerpo de una menor de 13 años, mientras su progenitor veía cómo el agua se la llevaba en el Día del Padre, luego de que el vehículo en el que viajaban también fue arrastrado por la corriente. Pues nos llevábamos para la casa para llegar a buena hora y no sabíamos que el río estaba lleno. Pensamos pasar, pero ya estando en el centro, el carro pues ya no funcionó. Un joven del lugar, que se convirtió en el héroe del día sin medir las consecuencias, se lanzó al agua y logró salvar a las otras 2 adolescentes que iban a correr la misma suerte. Tirarme, a rescatarlas. ¿Quiénes lograste sacar? 2 niñas. ¿Cómo de qué tamaño o de edades más o menos? Como de 14 años quizás. Ya a la otra niña ya no pudiste. Ya no pude hacer nada. ¿Cómo te diste cuenta que el carro estaba atrapado? Estamos agarrando ya un caballo que estaba ahogando, estamos rescatando también, y cuando vimos que el carro iba ahí, y el caballo lo dejamos ahí arriba, sin rescatarlo. ¿No pensaste en que te iba a arrastrar el río tampoco para hacer lo que hiciste? No. Las otras víctimas fueron identificadas como Calixto Adonías Cardona Gómez, de 30 años, quien también fue arrastrado por el agua en una quebrada en Jalapa, y Cori Noemí Maldonado Obando, de 39. También murió su hija Darlin Suset Paz Maldonado, de 5. Ambas fallecieron al derrumbarse una pared en su vivienda en Guastatoya, El Progreso. Desde Jalapa, por una Guatemala en paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión. Veamos un informe de la policía de los últimos sucesos ocurridos en las últimas horas en Guatemala. Estos 2 jóvenes son los líderes del tráfico de droga al menudeo en el centro histórico, afirma la Policía Nacional Civil. La policía los capturó en la 14 calle y 8ª avenida de la zona 1. Fueron identificados como Hamilton Gómez Sequén y Armando Mendoza Pérez. Durante la captura se les localizaron 43 bolsas pequeñas de marihuana. Luego de una serie de investigaciones, la policía capturó a este hombre responsable de varios hechos armados en varias zonas en contra de personas que se niegan a pagar extorsiones. El detenido no fue identificado por carecer de documentos de identificación. Según algunos comerciantes de la 18 calle, cada noche llegaba a la zona 1. Solo lo conocían como el Gordo. El sistema penitenciario reportó que anoche se registraron algunos problemas entre internos en el sector de pandillas del centro carcelario en la zona 18. La PNC y el sistema penitenciario incrementaron los protocolos de vigilancia y seguridad internos para evitar nuevos hechos violentos. Los católicos guatemaltecos celebraron hoy en el centro histórico el Corpus Christi. La fe católica
Católica se hizo presente de nuevo en parroquias del centro histórico para realizar sus plegarias. En las calles y avenidas, centenares de feligreses acompañaron el Corpus Christi, en latín el cuerpo de Cristo, o la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Con oraciones y penitencias, los católicos celebraron hoy domingo la Eucaristía, cuya principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los creyentes en la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. El Corpus se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección en la Semana Mayor. Aunque Roxana Baldetti afirmó aceptar su extradición, es algo que está muy complicado que se haga realidad. Veamos el porqué. Hace exactamente 6 años arrancaba una de las contiendas electorales que marcaría la historia de Guatemala. Una contienda en la que el Partido Patriota lideraba las encuestas a toda costa, literalmente. Por un lado, la Fiscalía reveló que la campaña fue costeada con financiamiento ilícito, pero por el otro, una reciente acusación proveniente de la Corte de Columbia, Estados Unidos, señala que Roxana Baldetti, quien fue electa vicepresidenta, operó desde la campaña electoral de la mano de uno de los más sanguinarios carteles del narcotráfico en la región, los Zetas. Ante la solicitud de extradición por parte del país norteamericano, la exfuncionaria no ha podido decir otra cosa más que: porque me hallan, señor juez, acepto la extradición. Consultado un abogado experto en temas de extradición, refiere que ahora que existe la solicitud formal, Baldetti busca quedar bien con la justicia estadounidense. Es una forma también de colaborar con la justicia estadounidense, en vista que sabe muy bien que aquí en el país, en Guatemala, no hay razón de ser de luchar contra una extradición, la cual tiene bastantes elementos de juicio a efecto de ser extraditada. Si ella no quiere pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos, es colaborar con el gobierno de Estados Unidos, inmediatamente ella toque suelo americano. Y es que la acusación que Estados Unidos realiza a Roxana Baldetti la pone en un escenario complicado, pues la sentencia podría significar no recobrar la libertad por el resto de su vida. Por los cargos de asociación delictuosa con fines de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con el conocimiento de que ésta sería importada hacia Estados Unidos. Por ejemplo, ella puede tener cadena perpetua en Estados Unidos, un mínimo de 30 años por el tipo de caso, por la posición que ella tenía en el gobierno de alta dignataria, por lo tanto ella enfrentaría de 30 a cadena perpetua. Es que aunque la ex vicemandataria se declara inocente, temiendo que la extradición traiga otro nombre de mujer y se equivocaron y pusieron el mío, porque yo me declaro inocente, señor juez, esta extradición solo la puedo ver como una venganza a las cosas que hice como política correcta durante el tiempo que me desempeñé como diputada y como vicepresidenta. Según el experto, Baldetti podría admitir culpabilidad por el delito de narcotráfico y contribuir con las investigaciones estadounidenses. Ella puede ir y colaborar con la justicia americana y ella saldría en 5 a 8 años, porque tendría demasiada información que prestar a las autoridades americanas. Sin embargo, este último escenario haría temblar a otros cuantos funcionarios que pasarían a estar en la mirada de nuevos procesos de extradición. Parece una lucha sin fin, pero se trata de continuar los operativos en contra de las maras que oprimen a la gente honrada en el país. Durante años los pandilleros han cometido una serie de hechos sangrientos en contra de la población guatemalteca. Los grupos de sicarios se han apoderado de grandes cantidades de dinero, producto de las extorsiones, el cual es utilizado para pagar a los abogados de los pandilleros y para la compra de armas y algunos caprichos de los líderes de las maras. Durante los últimos meses, las fuerzas del orden han dado duros golpes a estructuras de sicarios que operan en calles.
duros golpes a los brazos del crimen de las maras. En estos operativos, las fuerzas de seguridad con órdenes de juez han ingresado a domicilios y escondites de las pandillas, viviendas que son utilizadas por los sicarios para esconder droga, armas y planificar secuestros. Los grupos de investigación de la Policía Nacional Civil han realizado 6 operativos a gran escala, donde han utilizado planes de búsqueda y rescate de zonas que habían sido tomadas por los pandilleros. Ha permitido salvarle la vida a más de 300 personas en lo que va del año, y eso es muy grato. El alto mando de la Policía Nacional Civil maneja los siguientes datos. Más de 2.000 pandilleros que han sido capturados, integrantes de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estos pandilleros, durante las capturas, las fuerzas de seguridad han decomisado más de 3,5 millones de quetzales en efectivo producto de las extorsiones a pilotos y comerciantes. Se han decomisado 125 pistolas, 48 revólveres, 11 armas hechizas, 4 artefactos explosivos y 30 fusiles. Dentro de las capturas, la policía indica en gráficas que han sido capturadas 1.909 personas adultas y 150 menores de edad, que según a su corta edad son responsables de varios asesinatos en contra de hombres y mujeres que se niegan a pagar la extorsión. 1.473 han sido detenidos por órdenes judiciales y 571 por flagrancia. En los operativos se han capturado a extranjeros que pertenecen a las maras en Guatemala y realizan hechos armados. Debemos entender que en estos grupos criminales no existen códigos de respeto a la vida, códigos de lealtad entre sí, sencillamente impera el criterio de que quien sea más violento y se imponga a través de la violencia sobre el resto es quien gobierna, y para él tienen que trabajar todos sus súbditos, y luego de no serles útiles o cometer un error, sencillamente pagan con la vida. A los grupos criminales se les han localizado listados de guatemaltecos y comerciantes que son víctimas de las extorsiones, algunos altares de la Santa Muerte y drogas, así como más de 100 celulares donde estos grupos realizaban sus llamadas para cometer las fechorías. Un dato que llama mucho la atención de las fuerzas del orden es la captura de más de 300 mujeres detenidas por ser familiares de los pandilleros que guardan prisión en los centros penales. La mayoría de las mujeres son madres y abuelas, aunque también hay novias y esposas. Todas ellas se encargan de entregar los celulares y realizar los cobros a las víctimas. Para recepcionar esos depósitos ilegales a través de sus cuentas bancarias legítimas, y luego se involucran y ejecutan un papel activo dentro de esa actividad criminal de las extorsiones, pues a la luz de nuestro derecho penal son acciones de carácter criminal que tienen establecida una pena, y en ese sentido el papel de la Policía Nacional Civil será siempre someterlas a la justicia, y que sea la justicia que determine su grado de responsabilidad y las sanciones de carácter penal que se les deba imponer. Las pandillas, según registros de la sección antimaras de la Policía Nacional Civil, en los últimos 4 años se han apoderado de 500 millones de quetzales producto de las extorsiones y asesinatos en contra de toda aquella persona que se niega a pagar la extorsión. Las autoridades de la PDH afirman que durante los últimos 4 años han sido asesinados más de 300 pilotos, víctimas de balazos de pandilleros, que ahora se encuentran detenidos por las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden hicieron el llamado al organismo judicial para que pongan más atención al momento de procesar los casos, porque de los más de 2,000 pandilleros que han sido capturados, más de 50 han sido capturados casi 3 veces en distintos operativos. La mayoría de sicarios detenidos en los operativos han ingresado más de 30 veces a las cárceles, detallan los registros de PNC y Sistema Penitenciario. Se les captura y los jueces luego los ponen en libertad, aduciendo falta de pruebas.
Vamos con los patrocinadores. Volvemos con un ejemplo de amor en Zacapa para ayudar a los más necesitados. En Zacapa existe una institución que vela por los niños que sufren lo peor que les puede pasar, el olvido y la miseria. El orfanato nació un día que buscaba a un anciano y lo que encontré fue un niño abandonado hace 26 años, José. Su hermano menor había muerto ya, lo habían dejado solo a él, desamparado. Lo tomé en mis brazos, me lo traje para el asilo y luego di inicio a la construcción del orfanato. Cuando era un niño le salvó la vida, se llama José Perdomo y ahora es todo un profesional y a sus 29 años nos relata de dónde lo sacó Dios. Me rescató prácticamente de la muerte, de una desnutrición severa. José era alguien sin esperanzas y su llanto en aquel pequeño hogar con una familia que no lo podía cuidar conmovió el corazón de don Carlos Vargas, quien decidió adoptarlo como su hijo. Mi madre desafortunadamente fue violada por su propio padre y después de esta experiencia ella quedó muy enferma y los doctores le diagnosticaron epilepsia permanente. Después conoció a mi padre, mi verdadero padre, hicieron una familia, formaron una familia y tuvieron a su primer bebé. Lamentablemente por la enfermedad de mi madre, ella convulsionaba y cuando les daba pecho caía encima de ellos. Lamentablemente mi segundo hermanito también murió por esa razón y aunque ella no haya querido hacerlo, ¿verdad? Por la enfermedad de ella, sucedía. Su vida fue transformada tanto física, emocional y psicológicamente, brindándole una educación adecuada para hacer de él no solo un profesional, sino un gran artista. Me libraste de la muerte. Mis pies están sobre una roca. Hoy cuenta con 3 producciones musicales y su más reciente tema ha sido Vivo por Jesús, donde tuvo la oportunidad de grabar con otros artistas nacionales. Es escritor de sus temas en donde plasma la trayectoria de su vida y cómo Dios le dio una segunda oportunidad de vida. En los próximos meses estará recorriendo Centroamérica con el tour de su nueva producción. Aquí he crecido, aquí estudié, me gradué de fotógrafo, diseñador gráfico y ahora formo parte del equipo de rescate de niños en desnutrición. Y para mí es un honor y un privilegio poder trabajar en esto, ¿verdad? Porque creo que Dios me rescató prácticamente de la muerte. El haber ayudado a José hizo que se comenzara el programa de rescate infantil donde han salvado la vida de más de 10,000 niños que padecían de desnutrición, que han sido violados, maltratados o han quedado en la orfandad. Cada misión de rescate la realizan en los basureros y comunidades en las montañas de Guatemala. Luego de su rescate, el niño es trasladado al Hospital San Lucas, que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la fundación. El centro cuenta con 2,000 metros cuadrados de construcción, tiene 4 pisos, una sala de emergencia, habitaciones de recuperación y una farmacia. Es aquí donde el paciente es internado hasta su recuperación y se le brinda un seguimiento. Dependiendo del caso del infante, vuelve a su hogar o se queda viviendo en la fundación. Actualmente tienen más de 100 niños viviendo en el orfanato, mismos que no llevaban una vida digna y aquí la han encontrado. Contamos alrededor de 160 niños. Es un número que constantemente pues se está moviendo porque tenemos ingresos o egresos, ¿verdad? De los niños. Mi trabajo acá pues es administrar el lugar y ser como que la madre responsable general de cada uno de los niños que se abrigan en este lugar. Tenemos un sistema de cuidado a base de padres responsables, contamos con 20 casas donde tenemos parejas de padres
que se han venido a vivir acá, a Village, incluso con sus hijos biológicos, han dejado todo lo que tienen, ¿verdad?, por tomar el reto y el ministerio de cuidar la vida de nuestros niños. Las casas cuentan con una capacidad de 8 niños, pues se les brinda todo lo que es necesario en alimentación, educación, todo lo que es su vestuario y por supuesto el amor y lo esencial, pues la educación espiritual. Cuando los jóvenes culminan el ciclo escolar pasan a una casa de transición donde les enseñan a ser unas personas independientes y a afrontar los retos de la vida. Luego, si deciden formar una familia, ellos sabrán si continúan viviendo dentro de esperanza de vida. Cada niño y niña que llega a la fundación tiene una historia que contar y algunas son difíciles de creer, pero es una realidad de lo que se vive en el país y no se puede seguir siendo invisible. Hemos encontrado niñas amarradas, las tiene el padre. En Amates, en una ocasión, en un cerro, encontramos 2 hermanitas. Tenía 2 años de estar amarradas, con huellas en sus pies. Le dan 5 y 6 años y solo pesaban 13 libras. No íbamos a esperar que se muriera o regresar a buscar un juez que dijera bájenlas. Las tomamos en nuestras manos. ¿Qué pasó con el padre? Bueno, quizás recibió un par de golpes, no podía decir que no. Cuando se vino atrás de nosotros, pues sí se las quitamos. Gracias a su rescate que llegó a tiempo, hoy estas 2 señoritas son dinámicas y luchan por sobresalir cada día, y entre lágrimas, sentimientos encontrados y con una timidez que las invadía, aún así expresaron su sentir. Lo que me ha gustado es cómo me tratan y me gusta porque tengo una familia con la que yo puedo convivir y puedo contar con ellos en los tiempos difíciles. Aunque no ha sido fácil vivir sin sus padres, está el consuelo de que ambas viven juntas, ya que después de su rescate en el 2005 nunca más se llegó a saber del paradero de sus padres. Me siento bien de tener a mi hermana aquí, porque con ella es la que le tengo confianza y con ella me he criado desde pequeña. Otro caso que nos impactó fue el de Araceli Pérez, una joven de 17 años que actualmente cursa 4º perito contador. Quedó embarazada a causa de una violación a los 12 años de edad. Vivía en Corozo, Zacapa, y llegué aquí por una violación por parte de mi padrastro. Y cuando llegué aquí me recibieron con mi hija, Papaguaya, y me han ayudado aquí a seguir adelante con mi hija. Hoy su hija Paula tiene 5 años, se encuentra en preescolar y el próximo año iniciará clases en un colegio en preparatoria. Pero no podemos dejar pasar la historia de Fernanda, quien llegó a la fundación a los 2 años y fue abandonada por su madre. Ahora tiene 11 años y a pesar de la discapacidad intelectual que sufre, ha logrado ser campeona de atletismo. Hemos tenido el privilegio de verla crecer con nosotros y recientemente se nos ha incrementado el orgullo por ella, porque tuvo el privilegio de participar en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales en Panamá. Y orgullosamente puedo decir que ella regresó con 2 medallas de oro en atletismo, una en 100 metros y una en 200 metros. Pobladores del cantón Panabaj de Santiago Atitlán, Sololá, aún viven secuelas del desastre de hace casi 12 años durante el paso de la tormenta Stan en el 2005, que dejó grandes familias y muy afectadas. A casi 12 años del paso de la tormenta Stan en el año 2005, Panabaj quedó sepultado. 875 familias fueron los afectados y 87 personas fallecidas. Una tragedia enorme, mientras que en los sobrevivientes las secuelas aún están presentes. Aquí tenemos nuestro lugar, pues, nuestra casa, y también aquí trabajamos cerca. El gobierno que
ofreció el lugar en Chucumuc. Es un lugar también digno. Escuchar los testimonios de los que se quedaron en el lugar declarado en riesgo y damnificados hacia las comunidades de Chucumuc, la historia parece que no tiene fin. Los pobladores viven en extrema pobreza, son afectados por la delincuencia, hay niños con grados de desnutrición y la salud de los habitantes no es lo ideal. Por la misma situación en la que vivimos, porque anteriormente la población que vivieron acá en esta comunidad Panabaj tenían un espacio muy amplio. Resulta que cuando llegaron aquí, donde viven ahora, en Chucumuc, es un espacio muy reducido. Las familias representan signos de temor debido a las secuelas y efecto psicológico que enfrentan ante la pérdida de sus familias. Ha hecho que el desarrollo y superar las barreras ha sido bastante complicado y luchan ante una serie de adversidades. Es una comunidad que presenta un alto índice de pobreza extrema y lo último también de mucha delincuencia. Los problemas que afrontan las comunidades asentadas no son más que productos de la inseguridad y la ausencia de educación y salud, temas importantes dentro de la comunidad, donde además aumentó la drogadicción y el alcoholismo. Tenemos problemas de seguridad, educación, salud, que son temas de mucha importancia para la comunidad y para el desarrollo de la comunidad. Se necesita más apoyo, ya que no se vieron compromisos entre las autoridades y la población, y es el resultado de muchos problemas actuales. La falta de seguridad en el lugar ha hecho que la delincuencia cada día va en aumento. La pobreza es uno de los factores que afecta a los vecinos. Se ha constatado en las escuelas más grandes de la comunidad asentadas, sobrepasan los más de 500 alumnos, pero no llegan desayunados. Así indican los líderes del lugar. Sí, bien por el caso de mi tío, mis tías todavía se quedaron allá, no se quieren venir para acá. ¿Y eso debido a qué? Por el trabajo que ellos hacen, porque son jornaleros y los trabajos de ellos tienen allá en... Que al final, la historia de una tragedia que cobró la vida de varias personas y los sobrevivientes luchan ante una serie de adversidades, producto de la secuela de un desastre ocurrido en el mes de octubre de 2005 en el cantón Panabaj del municipio de Santiago Atitlán. Veamos ahora las condiciones del tiempo para mañana lunes. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy buenas noches a todos los amigos que nos visitan a través de Noticiero Guatevisión. Información del clima, podemos observar en nuestro mapa satelital que Guatemala se está viendo afectada por un sistema de baja presión que podría estar provocando entonces fuertes lluvias, especialmente para el suroccidente y occidente de Guatemala. Vemos a continuación nuestro mapa virtual, donde podemos observar que este panorama sí, se presentan altas posibilidades de lluvia en cada uno de los departamentos de Guatemala. Sin embargo, el suroccidente, meseta central y boca costa de nuestro país presenta también posibilidades de actividad eléctrica. Las próximas temperaturas extremas, máximas y mínimas específicas para el occidente, en Quetzaltenango, Sololá, San Marcos y Totonicapán oscilan entre los 11-13 grados centígrados, con máximas entre 17 y 18. Otros departamentos también afectados por el clima: Zacapa con mínimas de 22, máximas de 29, al igual que Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla, donde el ambiente se mantiene bastante cálido, sin embargo también con altas posibilidades de lluvia. Nos trasladamos al norte de Guatemala, en Petén con mínimas de 22, máximas de 30 e Izabal con 23-30. Las Verapaces se mantienen entre 16 y 18 grados centígrados con máximas entre 23 y 28 grados. Pero vamos a conocer también cómo se encontrará este panorama para los próximos 3 días para iniciar ya con esta nueva semana laboral. Lunes, martes y miércoles, temperaturas entre 22 y 23 grados, y el común denominador es que iniciamos una nueva semana con altas posibilidades de lluvia, tormentas eléctricas, específicamente en el occidente y suroccidente de Guatemala, para que usted lo tome en consideración. Los primeros rayos de sol empiezan a salir mañana a partir de las 5:30. Se estaría ocultando el sol a partir de las 18:31. Deseando que inicie muy bien su semana, les saludo Lauren Quinto a través de Noticiero Guatevisión. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó.
Pausa. En el Congreso los cambios de bancadas transformaron el hemiciclo. Además, el análisis en frío con esa Guatemala que se nos fue de las manos. Damos un repaso a lo ocurrido en el Congreso de la República, con sus luces y sobre todo sus sombras. La integración de las bancadas en el Congreso ha cambiado desde el inicio de la legislatura. Las reformas a la ley orgánica frenaron el constante transfugismo, pero ahora una decisión del Tribunal Supremo Electoral podría provocar que los bloques legislativos cambien y con ello las fuerzas políticas. Por los resultados de las elecciones, líder era la bancada más grande con 45 curules, le seguía la UNE con 32, Patriota con 18, Todos con 18, FCN con 11 y el resto de bloques tenían menos de 7 integrantes. Una vez fueron juramentados los diputados, esos números cambiaron. Líder y Patriota prácticamente desaparecieron y se crearon nuevos bloques, Alianza Ciudadana y Movimiento Reformador. Pero también el bloque oficialista creció significativamente y se convirtió en la bancada más grande. La decisión fue cuestionada, no solo porque en campaña prometieron dejar la vieja forma de hacer política, sino porque a quienes acogieron eran diputados con algunos señalamientos. En ese entonces, el jefe de bancada, Javier Hernández, dijo que era la única alternativa que tenían para incidir en las decisiones legislativas. Esta había sido una decisión política y partidista. Sin embargo, pues tomamos las decisiones y aquí pedimos que las respeten. La situación en el Congreso y la mecánica que se dio, tenemos que fortalecer todas las bancadas. Nosotros estamos esperando que las bases tengan una reunión con nosotros para saber qué es lo que opinan y para que también ellos puedan comprender la necesidad que nosotros tuvimos de crecer. Más del 75% de los diputados fueron tránsfugas. En medio de estos cambios de bancadas, hubo denuncias de prebendas y ofrecimientos que hasta el momento no se han comprobado. A algunos diputados ofreciéndoles que se trasladaran a su bancada o que se declararan independientes y empezaran a votar con ellos en el Pleno a cambio de gobernaciones departamentales, gobiernos departamentales. Esto quiere decir poder disponer de direcciones departamentales del MAGA, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación. Algunos la gobernabilidad en sus departamentos, las primeras casillas, encabezar los listados y representar al partido político. En este caso, ¿se trata de la bancada oficial que hizo estos ofrecimientos? Según manifestaron algunos de ellos, hay interés de la bancada oficial de hacerse más grande y de otras bancadas de ir logrando también hacerse representar más en el hemiciclo parlamentario. Mientras las reformas a la ley orgánica no entraban en vigencia, los diputados se podían cambiar una y otra vez de bancada. Eso fue aprovechado por muchos y el resultado de ahora es que la integración de las bancadas es diferente a como estaban hace más de un año. FCN Nación tiene 37 integrantes, de 11 con los que inició. La UNE se mantiene con 32, aunque al renunciar algunos miembros aceptaron a otros tránsfugas. Movimiento Reformador tiene 18. Al principio no existía el bloque. Todos tiene 16, de 18 con los que iniciaron. Alianza Ciudadana tiene 11, otro bloque que se formó de tránsfugas. El resto de bancadas, Encuentro por Guatemala, PAN, UCN, Unionista, Creo, Viva, URNG, WINAC y Fuerza, tienen menos de 6 integrantes. Y 14 congresistas son independientes, algunos porque los partidos con los que ganaron la curul fueron cancelados por el Tribunal Supremo Electoral. Y eso mismo podría pasar con congresistas de la UNE y FCN Nación. Una decisión del Tribunal Supremo Electoral podría ocasionar que al menos 69 diputados queden sin bancada, sin presidencias de comisiones, sin integrar la junta directiva y que pasen el resto de la legislatura como independientes. Esto podría pasar si la decisión del TSE es cancelar a las agrupaciones políticas por violar el reglamento y la ley electoral en gastos durante la campaña política. El director de Registro de Ciudadanos debe dar una resolución en al menos 15 días, y eso podría cambiar todo, no solo en la integración de las bancadas, sino en el poder político, porque FCN Nación y UNE desaparecerían del Congreso y todos sus diputados quedarían como independientes.
Esto no les conviene a los congresistas y buscan soluciones para no ser afectados. Algunos plantean aprobar un artículo transitorio a la ley orgánica para que un diputado pueda optar a cambiarse de bancada si su partido fue cancelado. El único inconveniente que tienen los congresistas es que los del Partido Patriota y Líder pasaron por lo mismo y la respuesta del Pleno fue dejarlos fuera de todo. Por eso, los diputados y comités ejecutivos de los partidos buscan alguna alternativa y así prepararse ante una inminente cancelación por anomalías en gastos de campaña política. ¿Qué se hizo aquella apacible vida que teníamos en Guatemala? ¿En qué momento se volvió un país donde la esperanza es tan escasa que ya nadie cree en nada ni en nadie? ¿Por qué la sociedad ha ido aceptando el vivir enjaulados en lugares donde antes se podía caminar sin sentir miedo ante la delincuencia? Cada día nos hemos ido acostumbrando a desconfiar de todo lo que no es medianamente aceptable por nosotros, como podría ser un extraño en la calle, o ese momento de terror cuando un hombre cualquiera se para con su moto frente a nuestra ventanilla en el carro, o quien entra a nuestra casa enviado por una empresa. Ya nadie confía en nadie. Guatemala se ha transformado en un país donde la desconfianza forma parte de nuestro entorno, de nuestro diario vivir. Ya no sabemos si cuando nos despedimos en la mañana de nuestros seres queridos, los volveremos a ver en la noche. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿A quién le interesa que tengamos que depender de diversas empresas de seguridad para sentirnos más o menos en paz con nosotros mismos? Tantas preguntas sin respuesta. Lo único real es que esa Guatemala donde crecieron nuestros padres es ahora irreconocible. En la mente de algunas personas están aquellos zapateros que llegaban hasta la puerta de la casa o los que componían los trastos de cocina a los que se les hacían perforaciones por el uso, o los vendedores de puerta en puerta que ofrecían vajillas a precios cómodos, así como los que vendían enciclopedias. Toda esa gente ahora no tiene ni la más mínima oportunidad de sobrevivir con su trabajo porque vivimos aislados, con miedo, protegidos por portones de hierro, grandes paredes y hombres de seguridad para que no cualquiera pueda ingresar a las colonias, al condominio. Hablamos del famoso muro de Donald Trump e ignoramos los muros que hemos construido nosotros mismos para poder vivir en relativa tranquilidad, porque cuando los ladrones actúan, no les importa pasar sobre alambres de púas, cámaras de vigilancia, perros amaestrados contra intrusos, equipos de alarma y toda la amalgama de aparatos creados para la protección de las personas. Esa otra Guatemala, donde los vecinos se conocían y se apoyaban en todo, salían a la puerta para platicar con el de al lado, aquella donde la tienda de la esquina daba fiado, esa se nos fue de las manos desde hace ya muchos años. Y es que si uno mira hacia atrás y se da cuenta que no existían tantos habitantes en la capital, que ahora somos más de 16 millones de personas en Guatemala, más los extranjeros que viven en el país, el número entonces es mucho más grande y las necesidades de toda esa comunidad debe de ser satisfecha. Si alguien lo duda, entonces lo invito a que salga un día cualquiera a las calles de la capital y vea que hay tráfico ya no solo en las llamadas horas pico, sino que es constante. A veces me pregunto si alguien trabaja ya, que es tanta la gente que anda en sus vehículos, que eso me hace entrar en dudas. Pero bueno, ironías aparte, el hecho es que ahora los niños ya no pueden salir a jugar una chamusca a la calle, menos los jóvenes juntarse en la esquina a platicar. Eso ya es algo que solo ocurría en el pasado, ya muy lejano, que se nos fue de las manos sin que nos diéramos cuenta. Esta Guatemala de hoy ve con impacto como un hombre sin rostro, pero que representa el mal y lo peor de un ser humano, asesina a balazos a una mujer y a su hija de 2 años en un camino de terracería en un parcelamiento de Retauleu. ¿Cómo puede ser posible que hayamos engendrado este tipo de hombres en Guatemala? ¿Qué está pasando? Que sin que nos diéramos cuenta, aceptamos convivir con los monstruos que acaban con la vida de cualquiera sin que le importe absolutamente nada. Y la gran pregunta es, ¿quién en este gobierno puede hacer algo por los guatemaltecos?
¿El presidente? ¿Sus ministros? Yo de verdad no lo creo y pienso que usted tampoco ni lo cree ni lo sabe. Yo no creo en Jimmy y su administración. Eso sí, no voy a descansar en soñar un mejor destino para usted, para su familia y para mi familia. Lo merecemos, a pesar que a veces nos sintamos solos. En Guatemala la marimba es considerada el instrumento nacional y esta vez tenemos con nosotros a un maestro marimbista. Mi nombre es Fernando Vázquez, intérprete de marimba, director de la Marimba de Concierto de Bellas Artes e incursionando en lo que es ser solista de marimba o concertista de marimba guatemalteca y universal. Soy la tercera generación de músicos marimbistas de mi familia. Empecé a los 5 años de edad a interpretar este bello instrumento con mi señor padre y posteriormente pues ya ingresé al Conservatorio Nacional de Música, donde tengo la fortuna de ser el 6º egresado de la especialidad en marimba del conservatorio. Sí, la marimba para mí, más que un instrumento nacional, es una forma de vida, ya que he convivido con ella así que casi 12 horas diarias desde que tenía 5 años, inclusive desde el vientre de mi madre. Cuando interpreto nuestro instrumento pasan muchas imágenes por mi cabeza, por ejemplo las montañas que tenemos de acuerdo a las melodías que estamos interpretando en ese momento. El sueño que tengo como intérprete de marimba es de que invitar a grandes concertistas de marimba internacionalmente ya reconocidos, ya con licenciaturas y doctorados en marimba, y que vengan a compartir sus conocimientos y poder hacer en algún futuro una convención mundial de la marimba. Y yo creo que eso sería de gran beneficio para el país, ya que todos los ojos del mundo estarían concentrados en esta convención mundial de la marimba. El sonido de la marimba nos evoca siempre nuestras raíces, pero aparte de eso, yo creo y estoy convencido de que es algo que todos los guatemaltecos llevamos en el alma. Inclusive cuando conjuntamente con los maestros interpretamos, nos sentimos bien identificados porque todos pertenecemos a diferentes partes del país. Entonces al momento de interpretar en conjunto es una amalgama de sonidos que todos pues llevamos muy dentro y nos sentimos muy identificados. Es una como cosquillita que uno siente muy dentro y que lo alimenta el alma de sentirnos más orgullosos de ser guatemaltecos. El destino es la fuerza que actúa sobre nosotros, pero ¿ya está creado el destino? La respuesta a continuación. El ángel del destino le invita a escuchar la siguiente reflexión. ¿Usted qué piensa? ¿El destino ya está hecho o nosotros lo creamos? Fíjese que si lográramos salir del sistema solar y nos vamos lejos, 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 a una alta velocidad, vamos a ver que en la Tierra todo ya está hecho.
vamos a pensar que el destino ya está creado. Ahora bien, si regresamos a la tierra y estamos dentro de la tierra, ahí vamos a ver como que es un presente. Ahí vamos a sentir que estamos creando el destino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta es que depende de dónde estamos. Si estamos fuera, vemos como que el destino ya lo hicimos. Y si estamos dentro del planeta, estamos creando ese destino. Desde el Arca de las Pirámides, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por su compañía. Esa Guatemala que todos soñamos está en nuestras manos. Es un derecho que tenemos como personas. No podemos dejar que otros nos arrebaten algo que nos pertenece. La ilusión, la esperanza, la fe. Somos más que los corruptos y los ladrones. Solo falta que nos demos cuenta de ello. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto. Guatevisión, lo mejor que ves.